Hay algo en ti que nunca te han dicho, algo que llevas dentro desde que tienes memoria, pero que nunca has sabido nombrar. Es una especie de peso, un silencio interno que no se va. Mientras los demás parecen fluir por la vida sin cuestionarse demasiado, tú te quedas atrapado en bucles mentales interminables. No es ansiedad, no es depresión, es algo más antiguo, más profundo. Es la maldición de ver demasiado. ¿Alguna vez has notado cómo una conversación trivial te agota más que cualquier esfuerzo físico? ¿Cómo escuchas lo que la gente dice, pero simultáneamente observas lo que callan? ¿Cómo una palabra, un gesto, una mirada te desencadena horas de análisis interno? Mientras otros ríen, tú te preguntas qué hay detrás de esa risa. Mientras otros avanzan sin mirar atrás, tú revisas cada decisión como si fuera una partida de ajedrez contra ti mismo. No es que seas antisocial, es que el mundo se te presenta en demasiadas capas, como si vieras la realidad en alta definición mientras los demás la ven en modo automático. Y eso, créeme, es un tipo de soledad que nadie más entiende. Porque no es la soledad de estar solo, es la soledad de estar rodeado de gente que nunca ha sentido el peso de pensar de verdad. La mayoría de las personas vive en la superficie, repiten patrones, consumen entretenimiento, buscan distracciones, y están cómodos así. Pero tú no, tú necesitas entender. No puedes simplemente experimentar algo sin preguntarte por qué ocurrió, qué significa, qué revela sobre la naturaleza humana. Y ese impulso, esa necesidad constante de profundizar, te ha alejado de casi todo el mundo. Te han llamado complicado, distante, frío, pero la verdad es que sientes demasiado, piensas demasiado, ves demasiado. Y en un mundo diseñado para la velocidad y la superficialidad, eso te convierte en un extraño, en alguien que no encaja, alguien que mira por la ventana mientras los demás bailan. Alguien que prefiere el silencio porque el ruido del mundo se siente como una agresión constante a tu mente. Schopenhauer lo entendió. Él sabía que hay un tipo específico de ser humano que nace con esta configuración mental. Un tipo de persona que no puede apagar su mente, que vive en un estado perpetuo de contemplación, y que por eso mismo paga un precio altísimo, porque el mundo no está hecho para quienes piensan profundamente. Está hecho para quienes obedecen rápidamente. Este video no es para todos. Es para ti, para quien siente que algo esencial en su forma de existir nunca ha sido comprendido, para quien ha buscado respuestas en psicología, filosofía, espiritualidad, y siempre ha sentido que falta algo. Porque lo que te voy a explicar hoy no es algo que encontrarás en ningún libro de autoayuda. No es motivación. No es una técnica. Es una verdad incómoda sobre cómo funciona tu mente y por qué el mundo te siente como un lugar hostil. Si alguna vez te has sentido como un observador de tu propia vida, como alguien que está aquí pero no pertenece, quédate. Lo que viene a continuación va a cambiar la forma en que te ves a ti mismo, y no será agradable, pero será real. La mayoría de los videos sobre pensamiento profundo te venden una narrativa romántica. Te dicen que eres especial, que tu sensibilidad es un superpoder, que el mundo necesita más personas como tú. Y todo eso suena bien. Te hace sentir validado por unos minutos. Pero después vuelves a tu vida, y nada ha cambiado. Porque esas explicaciones no tocan lo que realmente está ocurriendo dentro de ti. Este canal, La Verdad Interna, no funciona así. Aquí no buscamos hacerte sentir bien. Buscamos hacerte entender. Y entender duele. Porque implica mirar directamente a las sombras que has estado evitando. Implica aceptar que tu forma de pensar no es un don divino ni una maldición aleatoria. Es una estructura psicológica específica. Una configuración mental que tiene consecuencias reales en tu vida, en tus relaciones, en tu capacidad de experimentar felicidad. Lo que vamos a explorar hoy es el mecanismo oculto detrás del pensamiento profundo. No desde la perspectiva de un coach motivacional, sino desde la mirada filosófica de Arthur Schopenhauer, combinada con hallazgos contemporáneos de neurociencia y psicología cognitiva. Vamos a diseccionar cómo funciona una mente que no puede dejar de analizar. ¿Por qué esa mente sufre más que otras? ¿Y por qué, paradójicamente, ese sufrimiento puede ser también la fuente de algo significativo? Schopenhauer no creía en finales felices. No creía en el progreso inevitable ni en la redención universal.
Creía en la voluntad ciega que impulsa toda forma de vida hacia el sufrimiento. Y creía que los seres humanos más conscientes, los más reflexivos, son precisamente quienes experimentan ese sufrimiento con mayor intensidad, porque ven lo que otros ignoran, porque no pueden refugiarse en ilusiones reconfortantes. Si has llegado hasta aquí, probablemente ya sabes de qué hablo. Has sentido esa incomodidad existencial que no se va con vacaciones ni con éxitos profesionales. Esa sensación de estar desincronizado con el ritmo del mundo, de que mientras otros viven en presente simple, tú vives en presente continuo complicado, observando, analizando, conectando, preguntándote. Este video no te va a dar una solución mágica. No te va a decir que todo estará bien si sigues 3 pasos. Lo que te va a dar es claridad. Una claridad brutal sobre quién eres y por qué tu experiencia de la vida es tan diferente. Y esa claridad, aunque incómoda, es lo único que puede liberarte de la confusión constante. Porque no puedes cambiar lo que no entiendes. Y has estado luchando contra ti mismo porque nadie te explicó realmente cómo funciona tu mente. La verdad interna no es un lugar cómodo. Es un espacio donde enfrentamos lo que preferíamos ignorar, donde miramos directamente a la naturaleza humana sin filtros, donde aceptamos que la vida no tiene un significado inherente, pero que precisamente por eso podemos crear nuestro propio sentido, y que ese proceso, aunque doloroso, es lo único auténtico que tenemos. Lo que viene ahora es denso, es profundo, requiere que estés presente, que dejes de lado las distracciones y te permitas pensar. Realmente pensar, porque lo que vamos a explorar no es información que puedas consumir pasivamente, es un espejo, y cuando te mires en él vas a reconocerte, vas a ver patrones que has repetido toda tu vida sin saber por qué, vas a entender silencios que nunca habías podido nombrar. Si estás listo para eso, adelante. Si prefieres quedarte en la superficie, este no es tu lugar. Pero si has sentido siempre que hay algo más profundo esperando ser comprendido, algo que nadie más parece ver, entonces este es exactamente el video que necesitabas. Arthur Schopenhauer vio algo que la mayoría de los filósofos de su época prefirió ignorar. Vio que la vida humana no está diseñada para la felicidad, que el sufrimiento no es una desviación del plan natural, sino su característica fundamental, y que aquellos seres humanos con mayor capacidad de reflexión son, inevitablemente, los que más sufren. Porque la conciencia es una trampa. Cuanto más profundamente piensas, más claramente ves la naturaleza absurda de la existencia. Para Schopenhauer, el mundo está impulsado por lo que él llamó la voluntad, una fuerza ciega, irracional, que empuja a todos los seres vivos a querer, a desear, a luchar por sobrevivir y reproducirse. Pero esa fuerza no tiene propósito. No hay un plan divino. No hay un destino glorioso esperando. Solo existe la voluntad perpetuándose a sí misma. Y los seres humanos estamos atrapados en ese ciclo. Queremos algo. Lo conseguimos. Sentimos satisfacción momentánea. Y luego volvemos a querer. Una y otra vez. Sin final. La mayoría de las personas no piensa en esto. Viven dentro del sistema sin cuestionarlo. Trabajan, consumen, se reproducen, envejecen y mueren. Y están relativamente en paz porque no miran demasiado profundo. Pero las mentes reflexivas no pueden hacer eso. No pueden simplemente vivir. Necesitan entender por qué están viviendo. Y esa pregunta no tiene respuesta satisfactoria. Porque cuando miras con suficiente profundidad, te das cuenta de que estamos aquí por accidente. Sin razón, sin significado preestablecido. Schopenhauer decía que el genio y el loco están separados solo por un grado de intensidad. Ambos ven demasiado. Ambos rompen con la realidad consensuada. Pero mientras el loco pierde contacto con el mundo externo, el genio lo ve con demasiada claridad. Y esa claridad es dolorosa, porque implica reconocer que todo lo que la sociedad te enseñó sobre el sentido de la vida son constructos frágiles diseñados para mantenerte funcionando. La psicología moderna ha confirmado muchas de estas intuiciones. Sabemos ahora que las personas con alta inteligencia emocional y cognitiva tienden a experimentar más ansiedad, más depresión, más sensación de aislamiento. No porque sean defectuosas,
sino porque su cerebro procesa información de manera más compleja. Ven conexiones que otros no ven. Detectan inconsistencias en los discursos. Notan el vacío detrás de las sonrisas sociales. Y eso los hace inadaptados en un mundo que valora la conformidad sobre la autenticidad. Hay un concepto en neurociencia llamado la red en modo por defecto. Es el sistema neuronal que se activa cuando no estás enfocado en una tarea específica. Cuando tu mente divaga. Cuando reflexionas sobre el pasado o imaginas el futuro. Las personas con pensamiento profundo tienen esta red hiperactivada. Su mente nunca descansa realmente. Siempre está conectando información, buscando patrones, creando narrativas, y aunque eso puede generar creatividad y comprensión profunda, también genera un agotamiento mental constante. Schopenhauer entendió que la única salida parcial de este sufrimiento es la negación de la voluntad, no a través del suicidio, que él consideraba inútil porque solo elimina al individuo pero no a la voluntad misma, sino a través de la contemplación desinteresada, el arte, la filosofía, la capacidad de observar la vida sin estar completamente atrapado en ella, de crear una distancia interna, una forma de estar en el mundo pero no ser del mundo. Y eso es exactamente lo que los pensadores profundos hacen sin saberlo. Viven en esa distancia constante. Observan su propia vida como si fueran espectadores de una obra de teatro. Analizan sus propias emociones como datos. Deconstruyen sus propios pensamientos. Y eso los protege del sufrimiento más burdo, pero los condena a una forma más sutil y refinada de dolor. El dolor de la lucidez. El dolor de saber que todo es temporal, frágil, fundamentalmente sin sentido. La mayoría de las personas encuentra alivio en creer, en tener fe en algo más grande, en pensar que hay justicia cósmica o un plan divino. Pero los pensadores profundos no pueden sostener esas creencias fácilmente. Han mirado detrás del velo, han visto cómo las religiones, las ideologías, las estructuras sociales, son solo mecanismos de control diseñados para dar orden al caos. Y una vez que ves eso, no puedes dejar de verlo. Entonces vives con esa contradicción interna. Sabes que la vida es absurda, pero sigues buscándole sentido. Sabes que el amor es biología y condicionamiento social, pero sigues deseando conexión genuina. Sabes que tus logros son insignificantes en la escala del cosmos, pero sigues esforzándote por algo. Y esa tensión constante entre lo que sabes y lo que sientes es lo que define la experiencia del pensador profundo. Schopenhauer no ofrecía consuelo, ofrecía verdad. Y la verdad rara vez es reconfortante. Ahora viene la parte que probablemente no quieres escuchar. La parte que invierte todo lo que te han dicho sobre ser un pensador profundo. Porque hay una verdad incómoda que nadie menciona cuando hablan de este tema. Una verdad que Schopenhauer entendió perfectamente, pero que la psicología pop prefiere ocultar bajo capas de validación emocional. Tu pensamiento profundo no es una virtud. Es un mecanismo de defensa que se ha vuelto contra ti. Déjame explicar. La capacidad de reflexión profunda evolucionó como una herramienta de supervivencia. Los humanos que podían anticipar peligros, analizar patrones sociales, entender motivaciones ocultas y planificar a largo plazo, tenían más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Pero como todas las adaptaciones evolutivas, esta tiene un costo. Y el costo es que tu mente no puede detenerse, porque fue diseñada para buscar amenazas constantes, para encontrar problemas que resolver, para anticipar desastres que quizás nunca ocurran. Lo que tú llamas pensamiento profundo, tu cerebro lo experimenta como hipervigilancia cognitiva. Estás constantemente escaneando tu entorno en busca de significados ocultos, porque en algún momento de tu desarrollo temprano aprendiste que no prestar atención a los detalles era peligroso. Tal vez creciste en un ambiente emocionalmente impredecible. Tal vez tuviste que descifrar los estados de ánimo de tus padres para sentirte seguro. Tal vez aprendiste que las palabras de las personas no siempre coincidían con sus acciones, y desarrollaste un sistema interno de análisis para protegerte. Y ahora ese sistema sigue activo. Incluso cuando no hay amenaza real. Tu mente busca patrones donde no los hay. Lee intenciones en silencios casuales.
Convierte conversaciones simples en laberintos psicológicos. No porque seas especialmente sabio o iluminado, sino porque tu sistema nervioso está configurado en modo supervivencia constante. Schopenhauer lo habría llamado la voluntad manifestándose como ansiedad intelectual. La neurociencia moderna lo llama rumiación cognitiva. Pero el resultado es el mismo. Una mente que no puede descansar, que convierte todo en problema filosófico, que transforma la vida cotidiana en un experimento existencial agotador. Y aquí viene la parte más dura. Has construido tu identidad alrededor de esto. Te dices a ti mismo que eres diferente, más profundo, más consciente, que ves cosas que otros no ven. Y todo eso es cierto. Pero también es una narrativa que te mantiene atrapado. Porque mientras sigas identificándote como el pensador profundo, seguirás alimentando ese patrón. Seguirás eligiendo la complejidad sobre la simplicidad, el análisis sobre la experiencia directa, la distancia sobre la inmersión. No estoy diciendo que tu forma de pensar sea falsa o inválida. Estoy diciendo que tiene un origen. Y ese origen no es místico. Es psicológico. Es neurológico. Es el resultado de condicionamientos específicos que ocurrieron en tu historia de vida. Y una vez que entiendes eso, tienes una opción. Puedes seguir romantizando tu sufrimiento mental, o puedes reconocerlo por lo que es, un patrón aprendido que puedes modificar. Esto no significa que debas convertirte en alguien superficial, no significa que tengas que apagar tu mente. Significa que puedes elegir cuándo usar esa capacidad de análisis y cuándo simplemente estar presente. Significa que puedes dejar de vivir como si cada momento requiriera una interpretación filosófica. Porque la verdad es que la mayoría de las cosas no significan nada profundo. A veces una conversación trivial es solo eso. Trivial. A veces la gente dice cosas sin capas ocultas. A veces tus propias emociones no necesitan ser analizadas hasta el agotamiento. A veces puedes simplemente sentir sin convertirlo en un ejercicio de metacognición. Pero has vivido tanto tiempo en el análisis que la experiencia directa te aterra. Porque la experiencia directa significa vulnerabilidad, significa no tener control, significa estar presente sin el escudo protector del pensamiento. Y eso, para alguien que ha usado el intelecto como armadura toda su vida, se siente como muerte. Schopenhauer diría que estás atrapado en la voluntad de saber, esa compulsión insaciable de entenderlo todo, de encontrar significado, de resolver el misterio de la existencia. Pero él también sabía que esa búsqueda nunca termina, porque no hay respuesta final. No hay momento en el que finalmente entiendas todo y puedas descansar. Solo hay más preguntas, más análisis, más sufrimiento refinado. Y la gran paradoja es esta: tu pensamiento profundo te aleja de la vida misma. Mientras otros experimentan, tú observas. Mientras otros sienten, tú analizas. Mientras otros viven, tú piensas sobrevivir. Y al final, te das cuenta de que has pasado más tiempo dentro de tu cabeza que en el mundo real. Esa es la verdad incómoda. Tu mayor fortaleza es también tu prisión. Entonces, ¿cómo es realmente vivir con una mente que nunca se detiene? Vamos a explorar los patrones psicológicos específicos que definen la experiencia del pensador profundo, no desde una perspectiva romántica, sino desde la cruda realidad de lo que significa estar atrapado en tu propia conciencia. Primero está la hiperconexión de ideas. Tu mente funciona como una red neuronal en expansión constante. Escuchas una palabra y se desencadena una cascada de asociaciones. Un recuerdo lleva a otro. Una idea se conecta con una experiencia de hace años. Una emoción actual se vincula con un patrón de comportamiento de tu infancia. Y todo ocurre simultáneamente, como si tuvieras 100 pestañas abiertas en tu navegador mental y todas compitieran por tu atención. Este proceso no es voluntario. No puedes apagarlo. Es la forma en que tu cerebro procesa información. Y mientras para tareas creativas o intelectuales, esto puede ser una ventaja, para la vida cotidiana es agotador. Porque incluso las situaciones más simples se vuelven complejas. Alguien cancela una cita y tú no solo sientes decepción. Analizas las posibles razones. Revisas conversaciones anteriores buscando señales. Te preguntas si hiciste algo mal. Consideras la dinámica de poder en la relación. Reflexionas sobre tus propios patrones de apego.
Y todo eso ocurre en segundos. Luego está la metacognición extrema. No solo piensas sobre tu pensar. Observas tus propios procesos mentales como si fueras un científico estudiando un experimento. Te das cuenta de cuando estás racionalizando. Detectas tus propias contradicciones. Ves cómo tus emociones influyen en tus conclusiones. Y esa autoconciencia constante es tanto una bendición como una maldición. Porque te hace increíblemente honesto contigo mismo, pero también increíblemente inseguro. Porque cuando ves todas tus fallas en alta definición, cuando detectas cada sesgo cognitivo que cometes, cuando reconoces cada mecanismo de defensa que activas, es difícil sentirte seguro de cualquier cosa. Dudas de tus propias motivaciones. Cuestionas tus deseos. Te preguntas si realmente quieres algo o si solo crees que lo quieres porque has sido condicionado socialmente. Y esa duda perpetua te paraliza. Schopenhauer habló del concepto de sufrimiento refinado. Los animales sufren por necesidades básicas. Los humanos comunes sufren por deseos sociales. Pero los pensadores profundos sufren por cuestiones existenciales. No solo te preocupa si eres amado. Te preocupa si el amor mismo es real o solo una construcción química. No solo te preocupa si tienes éxito. Te preocupa si el éxito tiene algún significado real o es solo otro juego social vacío. Y esa forma de sufrimiento es peculiar porque no tiene solución práctica. No puedes resolver una crisis existencial con logros externos. No puedes llenar el vacío de sentido con más conocimiento. Porque cada respuesta que encuentras solo genera más preguntas. Cada nivel de comprensión revela más complejidad. También está el fenómeno de la sobrecarga empática. Tu capacidad de leer a las personas es tan aguda que absorbes sus estados emocionales sin filtro. Detectas microexpresiones faciales, notas cambios sutiles en el tono de voz. Percibes la tensión en el lenguaje corporal y procesas todo eso como información sobre el estado interno de la otra persona, lo cual significa que cuando estás con alguien que sufre, tú también sufres. Cuando alguien finge estar bien pero no lo está, tú lo sabes y cargas con esa disonancia. Esto te convierte en alguien profundamente compasivo, pero también en alguien emocionalmente agotado, porque no puedes desconectarte. No puedes simplemente estar en una habitación con gente sin procesar todas las dinámicas interpersonales, sin notar quién está incómodo, quién está fingiendo, quién está evitando a quién. Tu mente captura todo, y luego lo analiza, y luego crea narrativas. Y luego te quedas pensando en eso durante horas. La soledad se convierte en necesidad, no en preferencia. Necesitas tiempo a solas porque es el único momento en que tu mente puede reorganizarse sin estímulos externos. Pero incluso a solas, tu mente sigue activa. Repasas conversaciones, analizas decisiones, creas escenarios futuros, te pierdes en reflexiones filosóficas. Y cuando finalmente sales de ese estado y vuelves al mundo social, ya estás agotado antes de empezar. Las relaciones son especialmente complicadas, porque necesitas profundidad. No puedes mantener conversaciones superficiales por mucho tiempo. Te aburren, te frustran, sientes que estás perdiendo el tiempo. Pero cuando encuentras a alguien con quien puedes hablar profundamente, te entregas por completo, y eso te hace vulnerable. Porque si esa persona no está en tu mismo nivel de intensidad emocional e intelectual, acabarás sintiéndote solo incluso en compañía. Schopenhauer creía que el genio está condenado a la soledad porque ve un mundo diferente al de los demás. No es arrogancia, es simple incompatibilidad perceptual, como si vivieras en un universo paralelo que solo se solapa parcialmente con el de los demás. Puedes interactuar, puedes comunicarte, pero nunca realmente conectar en el nivel que necesitas. Y finalmente está la rumiación. Ese proceso mental en el que tu mente se atasca en un loop, repitiendo los mismos pensamientos una y otra vez, buscando respuestas que nunca llegan, intentando resolver problemas que quizás no tienen solución. Y aunque sabes que estás rumiando, que no estás llegando a ninguna parte, no puedes detenerlo, porque tu mente fue entrenada para buscar cierre, para encontrar significado, para resolver incógnitas. Y cuando algo permanece sin resolver, tu cerebro lo marca como amenaza y sigue trabajando en ello.
Esta es la realidad sin filtros del pensamiento profundo. No es romántico, no es glamuroso, es agotador, es aislante, y es la razón por la que tantos pensadores profundos desarrollan ansiedad, depresión o simplemente una sensación crónica de estar desincronizados con el mundo. Y ahora llegamos al punto donde todo converge. El momento donde todas las piezas del rompecabezas se juntan y revelan algo que quizás ya sabías pero nunca te habías atrevido a admitir completamente. Estás cansado, no físicamente. Estás cansado de pensar, cansado de analizar, cansado de buscar significado en todo. Cansado de cargar con la conciencia de que la vida es fundamentalmente absurda, pero sigues necesitando creer que tiene propósito. Cansado de sentir demasiado mientras aparentas estar calmado. Cansado de entender a todos mientras nadie parece entenderte a ti. Y la verdad más brutal es esta. Parte de ti desea ser simple. Desearías poder apagar tu mente y solo vivir sin cuestionarte constantemente. Desearías poder disfrutar de una conversación trivial sin que tu cerebro la diseccione automáticamente. Desearías poder enamorarte sin analizar cada palabra, cada gesto, cada silencio. Desearías poder creer en algo, lo que sea, sin que tu pensamiento crítico lo destruya inmediatamente. Pero no puedes. Porque tu mente no tiene botón de apagado. Porque ya has visto demasiado. Porque has cruzado ese umbral de conciencia del cual no hay retorno. Schopenhauer lo llamaba la ruptura del velo de malla. Ese momento en que dejas de ver la realidad como te la presentan y empiezas a ver los mecanismos ocultos detrás de todo. Y una vez que ves esos mecanismos, no puedes dejar de verlos. Has intentado distraerte, trabajar obsesivamente, consumir entretenimiento, perderte en proyectos creativos, sumergirte en relaciones, y funciona temporalmente. Pero siempre vuelves al mismo lugar, a esa sensación de estar observando tu propia vida desde afuera. De estar jugando un juego del que conoces todas las reglas, y por eso ya no te parece interesante. Y lo peor es que la gente interpreta tu profundidad como frialdad, tu silencio como desinterés, tu necesidad de soledad como rechazo. No entienden que cuando te alejas, no es porque no te importen, es porque te importan demasiado y necesitas procesar todo lo que has absorbido de ellos. No entienden que cuando no hablas, no es porque no tengas nada que decir. Es porque tienes demasiado que decir y estás eligiendo qué vale la pena expresar. El mundo te pide que te adaptes, que seas más social, más ligero, más espontáneo, más normal. Y has intentado. Has fingido interés en conversaciones que te parecen vacías. Has sonreído en reuniones sociales mientras tu mente estaba en otro lugar. Has simplificado tu forma de hablar para no incomodar a otros con tu intensidad. Has escondido tu profundidad bajo capas de normalidad performativa. Pero fingir ser alguien más es el tipo de agotamiento más profundo que existe. Porque no es solo cansancio físico o mental. Es cansancio existencial. Es la fatiga de no poder ser auténtico, de vivir fragmentado, de mostrar una versión reducida de ti mismo porque la versión completa es demasiado intensa para que otros la manejen. Schopenhauer entendió esto mejor que nadie. Él vivió esa contradicción. Vio claramente el sufrimiento inherente a la existencia, pero siguió escribiendo, siguió pensando, siguió intentando transmitir esa comprensión a otros. Porque aunque la lucidez es dolorosa, también es valiosa. Aunque la profundidad te aísla, también te conecta con algo más grande que el drama cotidiano de la supervivencia social. Hay belleza en tu forma de ver. Hay valor en tu capacidad de reflexión. Hay significado en tu necesidad de profundidad. Pero has pagado un precio alto por todo eso. El precio de la soledad. El precio del agotamiento mental. El precio de nunca sentirte completamente en casa en el mundo. Y quizás la revelación más importante es esta. No vas a cambiar. No vas a despertar un día y ser alguien simple y despreocupado. Tu mente siempre será así. Siempre buscarás profundidad. Siempre cuestionarás. Siempre analizarás. La pregunta no es cómo dejar de ser quien eres. La pregunta es cómo vivir con ello sin que te destruya. Porque puedes seguir peleando contra tu naturaleza, intentando encajar en un mundo que no fue diseñado para ti. O puedes aceptar que eres diferente,
que tu experiencia de la vida es más compleja, más intensa, más consciente, y que eso significa que necesitas crear tus propias reglas, tus propios espacios, tus propias formas de existir. No necesitas la aprobación del mundo, no necesitas que todos te entiendan. Solo necesitas encontrar a las pocas personas que sí lo hacen. Y mientras tanto necesitas aprender a estar en paz con tu propia complejidad, a no ver tu profundidad como un defecto sino como una característica. Schopenhauer nunca te habría dicho que todo va a estar bien. Habría dicho que la vida es sufrimiento y la conciencia amplifica ese sufrimiento. Pero también habría dicho que hay momentos de contemplación, de comprensión, de belleza percibida, que hacen que valga la pena. No porque eliminen el dolor, sino porque le dan contexto. Este es el clímax emocional. La confrontación directa con tu realidad. No vas a encontrar una solución mágica, pero al menos ahora sabes qué está pasando. ¿Por qué te sientes como te sientes? Y eso, aunque incómodo, es el primer paso hacia algo parecido a la paz. Entonces, ¿qué haces con todo esto? ¿Cómo vives sabiendo lo que ahora sabes sobre tu propia mente? La respuesta honesta es, no lo sé completamente. Y cualquiera que te diga que tiene la respuesta definitiva, está mintiendo o se está engañando a sí mismo. Schopenhauer diría que la única salida parcial es la negación de la voluntad a través de la contemplación estética. Sumergirte en el arte, en la filosofía, en la observación pura de la existencia sin involucrarte emocionalmente. Convertirte en un testigo desapegado de tu propia vida. Pero eso es solo una solución temporal, porque al final sigues siendo humano. Sigues teniendo necesidades. Sigues deseando conexión, significado, propósito. Lo que sí puedo decirte es que hay una diferencia enorme entre ser un pensador profundo consciente y ser uno inconsciente. Entre saber que tu mente funciona así y simplemente sufrir sus efectos sin entender por qué. Y ese conocimiento, aunque no elimina el patrón, te da opciones. Puedes empezar a notar cuándo estás rumiando versus cuándo estás reflexionando productivamente. Puedes aprender a crear límites mentales, a decirle a tu mente, esto no necesita ser analizado ahora. Puedes practicar estar presente en experiencias simples sin convertirlas en ejercicios filosóficos. Puedes permitirte sentir sin inmediatamente pensar sobre el sentir. No es fácil, porque va contra tu configuración natural, pero es posible. Y la clave está en la aceptación radical. No en cambiar quién eres, sino en aceptar quién eres sin resistencia. En dejar de luchar contra tu propia naturaleza y empezar a trabajar con ella. Las relaciones se vuelven más manejables cuando dejas de esperar que todos entiendan tu profundidad. Cuando aceptas que la mayoría de las personas viven en otro nivel de conciencia y eso está bien. Cuando encuentras valor en diferentes tipos de conexión. Cuando dejas de buscar al alma gemela intelectual perfecta y aprendes a apreciar a las personas por lo que son, no por lo que podrían entender. La soledad se vuelve menos pesada cuando dejas de verla como un defecto. Cuando entiendes que necesitas ese tiempo no porque estés huyendo, sino porque estás recargando. Cuando creas rituales para estar contigo mismo que no son simplemente análisis mental, sino también experiencia directa. Caminar. Observar la naturaleza. Crear arte. Escribir sin propósito. El sufrimiento existencial no desaparece, pero se transforma. Deja de ser una amenaza constante y se convierte en un compañero familiar. Como vivir con una condición crónica. Aprendes a gestionar los síntomas, a reconocer los patrones, a saber qué desencadena las crisis y qué te ayuda a atravesarlas. Y quizás con el tiempo, empiezas a ver que tu capacidad de pensar profundamente no es solo una carga. Es también una forma única de experimentar la realidad. Una perspectiva que, aunque dolorosa, también es rica, compleja, llena de matices que otros nunca percibirán. Schopenhauer vivió hasta los 72 años. Vivió solo, sin familia, con pocos amigos. Pero escribió, pensó, creó un sistema filosófico que sigue influyendo en pensadores 150 años después. No porque haya encontrado la respuesta al sufrimiento, sino porque lo articuló mejor que nadie antes que él. Le dio forma. Lo hizo comprensible.
Y eso es lo que puedes hacer con tu propia profundidad. No eliminarla, no esconderla, sino darle forma. Encontrar medios de expresión. Canales donde tu complejidad no sea un problema sino un recurso. Escribir, crear, enseñar. Ayudar a otros que también viven en ese espacio liminal entre la experiencia directa y la reflexión constante. La paradoja final es esta. Tu pensamiento profundo te ha hecho sentir solo toda tu vida, pero también es el puente que te conecta con otros pensadores profundos cuando los encuentras. Es la cosa que te aísla y la cosa que te conecta más auténticamente. Dependiendo de quién esté al otro lado. No hay un final feliz aquí. No hay un momento en que todo se resuelve y vives en paz perpetua. Pero hay momentos. Momentos de claridad. Momentos de conexión genuina. Momentos de contemplación donde todo el sufrimiento se siente justificado porque experimentaste algo verdadero. Y esos momentos no son la excepción. Son el punto. La vida no es un problema que resolver. Es un misterio que experimentar. Y tu mente compleja, aunque agotadora, te permite experimentar ese misterio con una profundidad que pocas personas conocen. Eso no te hace mejor. Te hace diferente. Y diferente es simplemente diferente. Schopenhauer diría que seguirás sufriendo, pero al menos ahora sabes por qué. Y hay cierta dignidad en el sufrimiento consciente, en mirar directamente al abismo y decir, lo veo, lo entiendo, y sigo aquí de todos modos. Si este video resonó contigo, si te viste reflejado en estas palabras, considera suscribirte a La Verdad Interna. Este no es un canal de motivación fácil ni de respuestas reconfortantes. Es un espacio para quienes prefieren la verdad incómoda sobre la ilusión tranquilizadora. Para quienes entienden que la profundidad tiene un costo, pero no están dispuestos a renunciar a ella. Aquí exploramos la naturaleza humana sin filtros. Desde Schopenhauer, Nietzsche, Cioran, hasta la psicología oscura contemporánea. No buscamos hacerte sentir bien, buscamos hacerte entender. Porque la comprensión, aunque dolorosa, es lo único que realmente libera. Si este análisis te aportó claridad, si te hizo sentir menos solo en tu forma de pensar, apóyalo con un like. No por algoritmo, sino porque esa simple acción le dice a otros pensadores profundos que este contenido existe, que no están solos, que hay un lugar donde su complejidad es comprendida, no patologizada. Y déjame una reflexión en los comentarios. ¿Qué parte de esta exploración tocó más profundo? ¿Cuál fue el momento donde sentiste, esto es exactamente lo que nunca había podido expresar? Me interesa genuinamente saber cómo resuena este contenido en tu experiencia personal. Porque aunque hablemos de patrones universales, cada mente profunda los vive de manera única. Este canal no da respuestas fáciles. No te promete que si sigues 3 pasos, tu vida cambiará. Te promete algo más valioso. Honestidad brutal sobre cómo funciona la psique humana. Claridad sobre por qué sufres de las maneras en que sufres. Compañía en el proceso de vivir conscientemente en un mundo que recompensa la inconsciencia. La verdad interna no es para todos. Es para los inadaptados reflexivos. Para los observadores crónicos. Para quienes sienten que algo esencial en su forma de existir nunca ha sido validado por la cultura mainstream. Para quienes prefieren la soledad consciente sobre la compañía superficial. Para quienes entienden que algunas preguntas no tienen respuesta, pero hacer la pregunta ya es significativo. Cada video es una exploración profunda, un viaje filosófico y psicológico. No contenido para consumir pasivamente mientras haces otras cosas, sino contenido que requiere presencia, reflexión, incomodidad productiva. Porque solo en la incomodidad ocurre el crecimiento real. No esperes finales felices aquí. Espera verdad. Espera complejidad. Espera que tu forma de pensar sea tomada en serio, no simplificada para hacerla más digerible. Espera un espacio donde tu profundidad no sea un problema a resolver, sino una característica a comprender. Schopenhauer nunca fue popular en su época. Su filosofía era demasiado oscura, demasiado pesimista, demasiado honesta. Pero con el tiempo, quienes realmente pensaban profundamente lo encontraron, y descubrieron que no estaban locos, que su percepción del sufrimiento inherente a la existencia no era depresión,
Era lucidez. Eso es lo que este canal busca crear. Un espacio para la lucidez, donde puedas explorar las partes más oscuras de la psique humana sin juicio, donde tu necesidad de profundidad sea respetada, donde no tengamos que fingir que la vida tiene un significado inherente, pero tampoco caigamos en nihilismo vacío, porque puedes vivir sin respuestas definitivas. Puedes vivir con la tensión de saber que nada importa objetivamente, pero decidir que algunas cosas importan subjetivamente. Puedes vivir con tu mente compleja sin que te destruya, pero necesitas el tipo correcto de compañía intelectual, el tipo de contenido que no insulta tu inteligencia con soluciones simplistas. Si llegaste hasta aquí, ya sabes si este es tu lugar. Si estas palabras tocaron algo real en ti, quédate. Hay más exploraciones por venir, más filosofía oscura, más psicología profunda, más verdades incómodas. Suscríbete, da like, comenta y sigue explorando la verdad interna. Porque aquí no buscamos respuestas fáciles, buscamos la verdad, y la verdad rara vez es fácil.